Muy buenas noches, jóvenes. Para el día de hoy vamos a avanzar el tema de tipología textual. ¿Qué es un texto? Esta es una pregunta muy importante porque ya sabemos que tenemos lectura de comprensión, ¿no? Entonces, acá nos dice, un texto es una estructura integral. Es decir, es un conjunto de unidades informativas donde se van a desarrollar las ideas principales y las cuales van a ser explicadas por las ideas secundarias. Estas ideas de información, para poder formar el texto, van a estar conectadas a través de cohesión, que es el uso de conectores específicos que ustedes ya conocen y luego se va a ir ordenando la información de manera coherente para que el tema se pueda entender. Estructura. Cuando hablamos de la estructura de un texto, hay que tener en cuenta que vamos a tener una superestructura. La superestructura, chicos, es el esqueleto, ya es el esqueleto de mi documento. ¿Por qué se denomina esqueleto? Porque aquí se va a hacer la distribución espacial y nos va a dar una idea de la estructura global de nuestro documento. Luego vamos a tener lo que es la macroestructura. Al hablar de la macroestructura, vamos a tener lo que es el tema del cual vamos a hablar y las diferentes ideas que van a ir desarrollando este tema. Finalmente se tiene lo que es la microestructura. La microestructura se centra en lo que son las oraciones. ¿Ok? En las oraciones, pues se va a ver lo que es el uso de conectores, uso de sinónimos, antónimos, dependiendo del tipo de información que vayamos a brindar, sintaxis, inclusive también ortografía, puesto que con ustedes habíamos visto la importancia que tiene una correcta escritura. No había sido lo mismo escribir cima con C que cima con S o vaca con B labial y vaca con V dentilabial, ¿no? Entonces, esos detallitos en particular es lo que trabaja la microestructura. Pero bueno, vamos desglosando todo esto para que se entienda. Primera parte, la superestructura. ¿Qué tenemos en la superestructura? En la superestructura nos ubica, como les decía, el esqueleto del documento, ¿no? Acá vamos a tener un título. Dato importante con el título, chicos. El título es un elemento que se relaciona mucho con el tema. Ya tomen ese apunte. Si tu lectura tiene título, ubica que ahí te está diciendo la información de tu tema. ¿Ya? Un título tiene que ser claro, preciso y con inclusivo. Ya lo vamos a anotar. Título, entonces, referente igual tema. ¿Ya? Tiene que ser claro. ¿Qué quiere decir que sea claro? Claro quiere decir que el lenguaje de este título no tiene que ser complicado, no tienes que utilizar palabras rimbombantes o desconocidas para la audiencia, ya que este documento lo va a leer tanto la caserita de la esquina como el presidente, y ambas personas tienen que poderlo entender sin dificultades, ¿ya? Tiene que ser conciso. ¿Qué quiere decir conciso? Recuerda que conciso quiere decir que tiene que tener las palabras necesarias. No tienes que dar mucha vuelta al respecto, pero tampoco tiene que ser muy simplista, ¿ya? Sino lo necesario. Y también tiene que ser inclusivo. Recuerda que esta recomendación que te estoy dando con respecto al título va dentro de lo que es la lectura de comprensión, ¿ya? No estamos hablando con respecto a marketing. En marketing se nos dice que el título tiene que ser llamativo, tiene que ser algo atrayente para tu futuro lector. En este caso, no estamos trabajando eso. Acá lo que se está evaluando es que el estudiante pueda identificar estos puntos importantes al momento de colocar el título a una lectura.
¿Ok? Entonces yo ya les estoy dando tips que van acorde a la lectura de comprensión y su evaluación en el estudiante. ¿Ok? Asimismo, aquí tienen que ser frases nominales. ¿Qué son las frases nominales? Recuerda que una frase nominal es un conjunto de palabras sin verbo, ¿ya? Sin verbo. Por eso se conoce como frase nominal. Si tuviera verbo, entraría en otro tipo de estructura. ¿Ok? Luego vamos a tener lo que es la introducción. ¿En qué consiste la introducción de un texto? Recuerda que la introducción presenta, ¿ya? Presenta el tema y las ideas principales. ¿Qué son las ideas principales? Recuerda que las ideas principales es información general. ¿Qué es eso de información general? Pues quiere decir aquella que no entra en detalles, ¿ya? Información general. No entra en detalles, simplemente a grosso modo, ¿ok? ¿Y cómo yo reconozco una idea principal? Pues bueno, del tema que tú hayas elegido, pues hay puntos importantes que quieres desarrollar. Un ejemplito, hablemos de lo que es el año nuevo. Mi tema puede ser hablar del año nuevo. ¿Y qué se puede hablar del año nuevo? Pues de las cábalas, ¿no ve? Cada lugar, cada familia, cada región tiene sus propias cábalas. Entonces, podríamos hablar las diferentes cábalas que hay en cada departamento, como también podríamos hablar de cábalas que eran antiguas y ahora tenemos cábalas modernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que estoy indicando, hablar cábalas antiguas y cábalas modernas, ¿no? Actuales, serían ideas, ideas que dan forma a mi tema, ¿no? Porque también si hablo de Año Nuevo, podría hablar de comida, podría hablar de fiestas y sus promociones, ¿no ve? Porque las fiestas hoy en día también vienen, ¿no? Ahí con entrada, comida, cotillón y demás, ¿no? Entonces, podría hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que decidir de tu tema cuáles son las ideas más importantes que tú quieres desarrollar. ¿No? Entonces, como yo no quiero explayarme tanto, simplemente quiero hacer una hojita, entonces por eso, digamos, puedo escoger Año Nuevo y Cábalas. Y como te decía, para que tenga un poquito de diversidad y sea atrayente a mi lector, entonces puedo hablar de las cábalas que hacían antes los abuelitos y ahora las cábalas actuales, las que hacen los jóvenes, ¿no ve? Entonces, esa información, a grosso modo, tiene que estar en la introducción, que como puedes notar, está al principio de tu escrito. ¿Ok? Luego, vamos a tener lo que es el desarrollo. Recuerda que el desarrollo ya te lo está diciendo ahí. Desarrolla, explica, ¿ya? ¿Y qué desarrolla o explica? Las ideas principales, ¿no? Entonces, acá vamos a tener prácticamente idea por párrafo, ¿ya? Acuérdate de esto, idea por párrafo. Prácticamente se maneja así. Entonces, si yo he dicho que voy a hablar de las cábalas de los abuelitos, mira, en este párrafo de acá voy a hablar todo eso de las cábalas que hacían los abuelitos. Y en el siguiente párrafo voy a hablar de las cábalas actuales, lo que se hace ahora y ahora es lo que buscan, ¿no? Como por ejemplo, no sé, calzón de huipala, para que tenga todos los colores, o algunos me dicen, no, mejor dice que sean sin calzón y que sea lo que Dios quiera, sino, uy, no, no sé ya ahí. No, ya cada quien sabe qué rituales siguen Año Nuevo, ¿no? Estrenar ropita, viajar, no sé, ¿no? Hoy en día ya no sabe uno. Entonces, esa información la vamos a ir desarrollando acá, ¿ok? Una de las características es que la idea principal puede ir al inicio, medio o final del párrafo, ¿ya?
No hay una regla particular para esto. Mayormente suele ir al inicio, como acá, digamos, este rosadito, lo estoy representando como la idea principal. Mayormente, ¿ok? Como te decía, en este párrafo tiene que haber una idea principal. Las otras oraciones se conocen como ideas secundarias y las ideas secundarias lo que hacen es dar datos, ejemplos, ¿ya? Fechas, números, citas. Por tal razón, eso es lo que va a ir ampliando y va formando mi párrafito. Según tipo de autor, puede ir al medio, puede ir al final, porque todo depende de cómo el autor del texto quiera presentar su información. Bueno, ahora, lo único que nos resta sería la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Pues la conclusión es el cierre, chicos, ¿ya? Cierre del tema. Aquí ya no se explica nada. ¿Ya? No puede haber ningún tipo de explicación, porque como es el cierre, no puede entrar en ningún detalle, ejemplo, nada. Por eso suele ser más cortito, una o dos oraciones. En cambio, si tú vas a encontrar aquí una explicación, un datito extra que hayan puesto, no es conclusión, ¿ya? No es conclusión, chicos. Hemos dicho que la conclusión sí o sí tiene que cerrar tema, ¿ok? Entonces, como puedes ver, esta parte de lo que es la superestructura nos ubica cada elemento en un espacio en particular. Acá estamos analizando un pequeño textito de 4 párrafos. Como van a ver más adelante, según el contenido, este esqueleto puede cambiar. Vamos a ver que hay textos que solamente tienen introducción o desarrollo. Otros tienen los 3 componentes. Inclusive hay algún tipo de texto que solamente desarrolla. Eso quiere decir que no tiene introducción ni mucho menos conclusión. Por eso es que la superestructura es importante, porque si nosotros identificamos el tipo de texto, vamos a saber dónde ubicar las cosas. ¿Ya? Veamos. La tipología textual, entonces, es una de las formas de asumir la clasificación de los textos, que eso depende del modo discursivo. Tenemos en realidad 6 tipos de texto, pero de los que aparecen en el examen solamente son 4. ¿Y cuáles serían? Los textos expositivos, argumentativos, narrativos y descriptivos. El que casi no vamos a encontrar por la simplicidad que tiene, van a ser lo que es el texto dialogado. No, este no aparece. Es muy básico, ¿no? Porque solamente es un diálogo y por tal razón es más fácil de ubicar. Lo que se busca es evaluar la comprensión del estudiante, así que no lo vas a poder hacer en algo básico. Tampoco aparecen los textos instructivos, porque como el nombre lo dice, es un texto que te va a instruir de cómo se hace algo, como por ejemplo, cuando ustedes les han regalado, no sé, un celular, un smartwatch o tu computadora, no te has puesto a leer el manual. Has sido más intuitivo, te has puesto a hurgar, a leer un poquito directamente desde el equipo y demás, ¿no? Entonces, son instructivo como son simples pasos de qué se hace, también resulta muy básico para el momento de la evaluación, así que no es pertinente. En cambio, un expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo, no, pues estos sí te aportan y te dan una gran gama para poder evaluar realmente la comprensión del estudiante. Así que ahora vamos a ir a conocer cada uno de ellos y sus características, además de leer un documento propio de ellos. Empecemos con el primero. De los que aparecen más, tenemos los textos expositivos. Recuerda que un texto expositivo está elaborado en un lenguaje simple y objetivo, ¿ya? Ustedes ya saben qué quiere decir objetivo. Recuerda que objetivo quiere decir meta, logro, ¿no ve? Esa es una de las definiciones. Pero acá, cuando estamos hablando de un texto, objetivo quiere decir indicar las cosas tal cual son, ¿ya?
Entonces, cuando yo te diga, a ver, haz una descripción objetiva de este hecho, quiere que tú me digas cómo sucedió. No le pongas palabritas de que, ay, me dio pena, que fue feo. No, eso no es ser objetivo. Ser objetivo es decir la situación, cómo se dio. Fue un accidente que se dio entre un micro y un taxi a las 3 de la mañana porque había exceso de velocidad. Listo. Eso es ser objetivo. Decir las cosas tal cual son. Y no que tú digas, ay, y me sentí con miedo porque escuchaba el ruido tan fuerte y me puse preocupada porque sentía que iba a haber algo malo en esa situación hasta que de repente escuché el ruido, ay, no, y supuse que fue un accidente. No, ahí tú estás hablando desde tu sentir, estás dando tu opinión. Eso no es ser objetivos. ¿No? Porque lo que para ti es bueno, para otros no. ¿Ya? Entonces, este texto lo que busca es, por sobre todo, informar sobre un tema. Simplemente el escritor es la herramienta que conecta el acontecimiento con el lector, para que no influya en nada. Existen dos clases. Tenemos los divulgativos y los especializados. Los divulgativos están dirigidos a una audiencia en general, que son prácticamente las noticias que leemos todos los días. También tenemos lo que son los especializados. Ah, esto ya es más en concreto. Te dice que trata temas científicos o tecnológicos y dan a conocer avances que existen en las diferentes áreas. Cuando tú estás leyendo un libro de medicina, cuando estás leyendo uno de tecnología, cuando estás leyendo algo sobre mm, no sé, nuevas leyes, digamos, que se estén promoviendo, ¿no? Entonces, eso ya es algo especializado porque es un área en concreto y obviamente pertenece a lo que son estos textos expositivos. Dato. Dentro de su estructura, un texto expositivo cuenta con un título que tiene que cumplir con las características indicadas, que tiene que ser claro, inclusivo y tiene que ser preciso. Esa es su característica de su título. Con respecto a lo que sería el cuerpo, en el cuerpo va a tener una introducción y un desarrollo. Estos textos difícilmente tienen conclusión. No, no presentan conclusiones, porque hacer de un lenguaje simple y que simplemente buscan informar, no necesitan plantear un cierre. ¿Ok? Entonces recuerda que en su estructura, el expositivo difícilmente va a tener una conclusión. Fíjense, acá les traigo este ejemplito, aunque ya un poquito antiguo, pero que nos ayuda a comprender cómo trabaja el texto expositivo. Como te decía, desde el título nosotros ya podemos entender de qué trata este texto. El título dice, Reciclart 2023. EMSA capacita a unidades educativas. Fíjate que solo leyendo esta parte del título, prácticamente ya sabes de qué te va a hablar ese texto. Reciclar suena a reciclaje y arte. Entonces, por lo visto, acá se va a hablar de un documento que recicla y al reciclar hace arte. Nos está diciendo el año en que se ha realizado. Nos está diciendo que es EMSA, que es una empresa. ¿Y a quién le ha dedicado este espacio? Pues a las unidades educativas, ¿no? Muy preciso, claro e inclusivo su título. Ahora, fíjate que acá tenemos cuatro párrafitos. Donde tú veas un punto aparte, ahí se formó un párrafo. Acá, punto aparte, otro párrafo. Punto aparte, otro párrafo y finalmente este de acá. Chiquitito, pero tenemos cuatro párrafitos. Vamos a ver. Recuerda que en la introducción te está presentando el tema y la idea más importante o ideas más importantes. Este primer párrafo en el texto expositivo, chicos, tiene que tener mucha relación con el título, ¿ya? Tiene que ser muy incluidos los dos. Y dice, el gerente administrativo financiero de la empresa municipal de servicio de aseo, EMSA, Alex Flores, informó que capacitaron a 30 unidades educativas, nivel primario y secundario, en lo relacionado con el reciclaje. Fíjate que nos dice EMSA acá en el título y en esta parte lo ha desarrollado, porque posiblemente no todos sepan qué quiere decir EMSA, ¿no ve? Entonces acá nos ha dado ese referente.
Nos ha dicho acá en el título unidades educativas. En esta parte nos ha dicho cuántas unidades educativas, ¿no? Acá dice 30 unidades educativas y nos explica que es de nivel primario y secundario, ¿no? Y acá decíamos que reciclar suena a reciclaje, confirmado, relacionado con el reciclaje, ¿no ve? Entonces, como pueden notar, esto es la introducción. A eso se refiere con que nos presenta el tema y las ideas más importantes. Una introducción puede estar formado por dos, tres, cuatro párrafos, ¿sí? Todo dependiendo de la extensión del documento. En este caso, hasta ahí ya se cumplió el título, así que podría ser donde termina esta introducción. Recuerda que el desarrollo hemos dicho que es donde vamos a empezar a explicar las cosas, ¿no ve? Entonces, si empieza a explicar, quiere decir que aquí ya estamos con lo que sería el desarrollo, ¿no? Dice, de estos colegios clasificaron 10, los cuales participarán del segundo Reciclar 2023. La actividad se desarrollará este viernes 17 de noviembre desde las 8 en el Coliseo José Castro Méndez, La Coronilla. Como pueden apreciar, chicos, aquí ya nos está dando datos. Nos está diciendo que acá de las 30 unidades nos han dicho que clasificaron 10. Nos dice qué día se va a realizar, ¿no? La actividad, hora y lugar. Entonces aquí como ya se está empezando a explicar, ya sabemos que nace el desarrollo. Luego dice, Flores destacó que tienen como misión proteger el medio ambiente y la salud de la población cochabambina a través del despojo de los residuos sólidos y fomentando los principios de las tres seres: reducir, reciclar y reutilizar. Destacó que la actividad se denominó Festival de Reciclaje Estudiantil con el eslogan Reciclando por toneladas de arte, ¿no? Como pueden ver, muy bonito este documento donde se nos está explicando cada parte, ¿no ve? Y como has visto, no hay cierre, no hay cierre. ¿Por qué esta última oración prácticamente me dirían, pero ¿y por qué eso no sería cierre, Lice? Porque está explicando. Nos ha dicho que esta actividad la van a llamar Festival de Reciclaje con el eslogan Reciclando por toneladas de arte. Y eso es una explicación, así que no tiene cierre. ¿Ok? Característica del texto expositivos. Un datito más para que lo reconozcan. Al ser un texto expositivo, especialmente de carácter divulgativo, que son los periódicos, pues acá pueden aparecer citas. Ujú, puede haber citas. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando dice Alex Flores informó que capacitaron a 30 unidades educativas nivel primario y secundario en lo relacionado con el reciclaje, aquí se podría haber hecho otro parrafito diciendo, mm, se hizo una invitación a los diversos colegios, de los cuales 30 unidades aceptaron, tanto de los niveles primario y secundario, para poder participar en esta actividad relacionada con el reciclaje, ¿no? O sea, ponerlo literal lo que dijo, ¿no? Esas son palabras del gerente administrativo Alex Flores, ¿no? Cuando tú vas a poner una cita, literal lo que dijo alguien, muchas veces se le da su propio parrafito, ¿ya? ¿Y por qué se pone eso en el texto expositivo? Porque en lo divulgativo tengan en cuenta que estamos hablando de informar, y para que esa información que tú vayas a dar tenga veracidad, es necesario poner la cita literal de la persona a quien se le haya hecho una entrevista o alguien que esté involucrado dentro de la información que piensas dar. ¿Ya? Entonces, hay esos tips para que reconozcan un texto expositivo. Contrario a ese, vamos a tener los argumentativos. Un texto argumentativo es aquel que busca sostener, derribar una tesis o hipótesis. Esto mediante la exposición de información al lector y el respaldo de una argumentación sobre la misma.
Su objetivo principal es persuadir al receptor de adoptar la perspectiva del autor, ¿no? Entonces, los argumentos lo que buscan es que tú pienses igual que yo, o sea, que yo te traiga a ti con mi documento a mi bando y digas después de haber leído mi artículo, oh, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, ¿sí? Esta es mi manada, ¿no ve? Y te quedas, pues. Entonces, ese texto argumentativo busca justamente eso, ¿no? Mover tu lado reflexivo y que tú apoyes la teoría que esté planteando. Aquí les traigo un textito. Características. Acá el título en un texto argumentativo no necesariamente va a cumplir la estructura que habíamos dicho de claro, conciso e inclusivo. No necesariamente. Porque el argumento lo que busca es atraparte, inclusive desde el título, ¿ya? Entonces, no necesariamente puede ser muy claro, no puede ser tan inclusivo y puede invitar a tu imaginación, ¿ok? Acá, por ejemplo, miren, dice superpulpo. Cuando tú lees superpulpo, ¿qué vas a pensar? Pues como el pulpo que está hablando de alguien que tiene muchas manitos y que hace muchas cosas, porque tiene muchas manitos, ¿no ve? Entonces ya desde ahí ya tú te estás imaginando de qué podría estar hablando. Y nada raro que hable de la mamá, porque la mamá es quien hace de todo en casa, ¿no ve? Como si tuviera mil manos ahí, ella puede hacer todo. A ver, fíjate que desde el título ya me ha impactado, ¿no? Ya me ha hecho pensar y ya me ha hecho reflexionar. A ver, este texto va a tener la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente, al ser un poquito largo, no lo estoy poniendo esos puntos. Solo vamos a ver una partecita para que entienda. Recuerda que su característica del argumentativo es convencer al lector para que asuma mi postura, ¿ya? Y acá dice, no, tienes todo el derecho de decir no. No puedo. No tengo 100 manos que hagan las veces de cocinera, maestra, chofer, confesora, psicóloga, barrendera, prestamista, peluquera, costurera. No puedo. No soy superpulpo. Así de simple. ¿Por qué toda mamá alrededor del mundo tiene el derecho a decir que no sin culpa alguna? Solo tienes dos manos, una cabeza y un gran corazón para dar, pero también mereces recibirlo, empezando por ti misma. Es urgente que conozcas el poder de decir que no. Decir no a los festejos que te hacen a 1000 por hora por el Día de la Madre, porque ya está bueno de correr a la tienda de alquileres por el disfraz de Tinku, pedir permiso al jefe para asistir del trabajo, corretear por toda la ciudad para asistir a un incómodo festejo donde apenas verás a tu hijo. Ese sacrificio es innecesario, ¿no? Oh, posiblemente muchos estarán diciendo, uy, sí es cierto. O tal vez va a decir, no, ¿cómo pues? ¿No? Entonces, se está produciendo un debate. El bando que va a decir, estoy de acuerdo con esta autora, y el otro bando que va a decir, no, nada que ver, ¿cómo va a decir? Pues eso, así, ¿no? Y eso es lo que busca justamente este texto argumentativo, con argumentos, ¿ya? Aquí ya no vamos a hablar de ideas principales, vamos a hablar de argumento principal y hipótesis, ¿no? Porque aquí por lo visto la autora lo que ha querido demostrar es que muchas veces creemos que la mamá debería hacer todo, por eso se dice que es abnegada, ¿no ve? Inclusive el himno a la madre dice, ¿no? Abnegada soporta las cruces que por buena le causan dolor, dice, ¿no? Porque es mamá y tiene que cargarla así. Entonces, acá nos está haciendo ver de que no, no necesariamente. Es simplemente un ser humano. Hay que entenderla cuando al final no va a poder hacer todas las cosas como se acostumbra, ¿no? Entonces aquí te está mandando a que tú pienses sobre una postura, pero te está dando argumentos, ¿no? No solamente te está diciendo, las mamás tienen que decir no y punto. Te está poniendo ejemplitos, ¿no? Está respaldando su idea para que tú al final digas, sí,
estoy de acuerdo con ella o no por esto y por esto, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este tipo de textos nos permite una gran gama de posibilidades para hacer preguntas de comprensión en todo sentido, ¿ok? Siguiente texto, uno que sale muchísimo, ¿ya? Estos tres que estamos viendo son de los que más aparecen en lectura de comprensión. El famoso texto narrativo. Se llama narrativo porque narra, ¿no? ¿Y qué narra? Pues narra hechos en los que intervienen personajes y que desarrollan en un espacio y tiempo. Los hechos son contados por un narrador. Por eso, narración, narra, texto narrativo, ¿ya? La estructura básica de este tipo es la organización temporal. Es la narración clásica, puede distinguirse tres segmentos. Inicio, que sería la introducción. Desarrollo, que ya saben que explica la idea o las ideas importantes. Y desenlace o final, ¿no? Entonces, fíjate que este texto también va a tener las tres partes, pero con otros nombrecitos. Pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a tener aquí dentro de los géneros narrativos? Pues vamos a tener novela, cuento, mito, leyenda, fábula. Esos cinco géneros narrativos son los más utilizados. Elementos de la narración. ¿Qué cosas están presentes cuando vamos a narrar? Pues ya hemos dicho que va a haber un narrador. Puede haber un narrador interno que puede ser el personaje principal quien nos está contando su vivencia o podría ser un narrador externo. Cuando hablamos de narrador externo, jóvenes, hay dos tipos, el observador y el omnisciente. ¿Qué es un observador? Un observador es aquel que es un personaje secundario pero que nos cuenta la vida del personaje principal, ¿no? Nos está chismeando. ¿Puede haber de ese tipo? Claro que sí, puede haber así. Luego tenemos el omnisciente. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Regalado. El omnisciente es el Dios, ya es tipo Dios. Él conoce a todos los personajes, conoce sus vivencias, sabe cómo se va a solucionar el problema de cada uno de ellos. Entonces, el omnisciente puede hablar en presente, pasado o futuro, ¿no? A diferencia del observador, el observador, como el nombre mismo lo dice, solamente lo que puede observar cuando esté ahí es lo que nos pueda contar. Lo demás, no, no nos toca a nosotros imaginarlos. Otro, pues los personajes. Recuerda que en toda narración tiene que haber un personaje principal, que es justamente de quién se está hablando y los problemas que se buscan solucionar. Y luego tenemos los secundarios. Los secundarios están para darle cuerpo, forma, ¿no? A lo que sería mi escrito. Porque si solamente fuera un personaje principal, en muchos casos se cree que podría ser algo aburrido, pero también todo depende de cómo se lo presenta. Finalmente hemos dicho que tiene que haber tiempo y espacio, que esto entraría dentro de lo que es el marco narrativo. Espacio, el lugar donde se desenvuelve, ¿no? Se habrá realizado en un castillo, se habrá realizado en la cancha, se habrá realizado en el dormitorio, ¿no? Entonces, recuerda que el marco narrativo es eso, ubicarnos en un espacio donde sucede este acontecimiento. Tiempo. Esto también es importante, porque no puedo leer una historia que ha sido escrita, no sé, en el siglo XVII con ojos del siglo XXI, ¿no ve? Van a chocar mucho las ideas e inclusive puedo dejar una obra magistral porque no sigue mi mismo lineamiento, ¿ya? Entonces, hay mucho cuidado con ubicar las cosas. Tiempo, entonces recuerda momento en el que se esté desenvolviendo la historia. Espacio es el lugar donde se desenvuelve esta historia. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicoquitos? ¿Duda, preguntas? Ok, entonces, seguimos. A ver,
Me van a ayudar a ubicar cada uno de estos elementos, narrador, personaje y marco narrativo, en la siguiente historia. ¿Ya? Muy bonito este concurso que se realizó. Posiblemente alguno de ustedes lo hayan visto o tal vez conozcan de alguna participación que se hizo hace tiempito atrás. ¿Ya? Y dice, segundo concurso nacional, Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo, organizado por la Oficina Mundial de Bolivia, ¿no? Se llegó a hacer 2 años, pero no sé por qué este año no lo habrán hecho, tal vez por cambio de gobierno, pero la verdad me pareció una buena temática. Y de este saqué esta historia que en lo personal me encantó, muy bonito porque de este tipo de lectura se pueden sacar muchos tipos de preguntas, ¿no? Pueden ser afirmativas, vocabulario, se puede sacar deducciones, o sea, ¿qué opinas tú al respecto de este dato? ¿Ya? ¿Qué dice? Todavía somos de bronce de Alejandro Enrique Numbela Rodríguez, un estudiante de secundaria de hace 2 años que ganó este concurso. Él es de La Paz. A ver, ¿qué nos ha dicho? Una porquería este colegio. Así no era cuando estaba en el fiscal. Yo no era el más capo, pero nadie me molestaba. Al menos ahí, si tenías algún problema, sacada de mugre nomás era. Ahora, no puedo ni mirarles a sus changos. El maticito me cae bien, pero el Roberto no para de hinchar con el color de mi piel. El otro día en el partido contra el C, ese burro y su grupo no paraban de hacer como monos. Todo el rato fastidian, con sus apodos horribles. Carbón, batón, Tupac, niga, indio o animal. Ay, anteayer ya estaba pensando en ponerle en su lugar a ese opa. Y justo cuando le iba a partir el hocico, llega el guardia y me ve. Ay, qué desgracia. Pasado, mi jefa va a venir a hablar con el director. Espero que no me vote. ¿Qué tal? ¿Qué les parece hasta aquí esta pequeña historia? Les dejo con el bichito. Ahí no acaba, pero a ver si podemos identificar los elementos que habíamos dicho. Primera pregunta. ¿Quién es el narrador de esta historia? ¿El personaje principal o un personaje secundario? ¿Qué opinan? Bueno, cuando nos dice, yo no era el más capo, pues nos está diciendo que es el mismo personaje quien nos está contando la historia, ¿no? Entonces es el narrador, el personaje principal. ¿Dónde? Lugar, espacio. ¿En qué lugar se está desenvolviendo esta historia? Colegio, correcto. Tiempo. ¿Será una historia actual o será una antigua? O tal vez tiene matiz de futurista. ¿Qué opinan? ¿En tiempo actual, pasado o futuro? Actual, muy bien, ¿no? Sí, esto se está dando hoy en día en los colegios, ¿no es verdad? A ver, recuerda que dentro de un texto narrativo, jóvenes, como pueden notar, va a tener un título. Hemos dicho que va a haber un inicio, va a haber un desarrollo y va a haber un cierre, ¿no? Que sería su conclusión. Cuando hablamos de estos textos narrativos, recuerda que va a haber un conflicto, por algo nos están preguntando, perdón, por algo nos están contando esta historia. Entonces, quiere decir que hay un conflicto ahí. En esta historia, ¿cuál es el conflicto que se ha dado? ¿De qué problema nos estamos enterando? Cuando nos dice que el muchacho antes estaba en el otro colegio,
nos da a entender que tendría que ser un fiscal, ¿no ve? Y acá mismo te lo cuenta, aquí está, ¿no? Cuando estaba en el fiscal. Ahora, sabemos que está en un colegio particular y por tal razón, aquí el problema es justamente el racismo, porque por lo visto, como él es más morenito, le andan molestando con expresiones como carbón, batón, tupac, niga, indio o animal. Y que cuando él ya no pudo aguantar tanta fastidio que le hacían sus compañeros, pues decidió que iba a poner, ¿no? En su lugar a uno de ellos y para eso le vio justamente, eh, ¿quién nos dice que lo vio? El director, creo, ¿no? Ah, no, el guardia, aquí está, el guardia, ¿no? Entonces, el guardia lo ve y obviamente lo tuvieron que llevar a dirección, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sucedido ahí con respecto a esta historia? ¿Dónde lo pueden encontrar? Ustedes ponen todavía Somos de Bronce en Google y pueden poner Alejandro Enrique Novela. Y ahí van a tener esta historia tan bonita que como pueden ver, miren, todavía le han dado una ilustración más que le da mucha fuerza. Y ahí si tienen un poquito de curiosidad, pues bueno. Ya en otra oportunidad ustedes me cuentan qué tal les ha parecido. Hay varios cuentitos dentro de esta línea, de este concurso, ¿no? Que son los pueden descargar para poderlo disfrutar. Así que, bueno, como ven, este es un texto narrativo importante, cumple con los tres elementos dentro de su estructura. Finalmente, tenemos lo que serían los textos descriptivos. Nos dice, describen un objeto, un animal o una persona, mostrando sus partes, cualidades o circunstancias. Se centra en la descripción de particularidades, para la construcción lo más exacta del elemento mencionado. Acá se nos dice, chicos, que cuando hablamos de textos descriptivos es como pintar con palabras. ¿Cómo puedo yo pintar con palabras? Pues nos dice que cuando utilizas hartos adjetivos calificativos, pues la imagen se vuelve más clara, ¿no? Entonces, acá dentro de lo que es su estructura, les cuento que solamente tiene lo que es desarrollo. ¿Sí? Solamente desarrollo. No hay introducción, ni mucho menos conclusión, porque lo que busca este texto es solamente describir. Ahora, mucho ojo con esto, chicos, porque este tipo de texto se confunde con expositivo, inclusive lo confunden con narrativo. ¿Cómo? Sí, en serio. ¿Y cómo se va a dar eso? Pues resulta que eh, este texto descriptivo puede salir de un cuento. En los cuentos muchas veces describen a los personajes, ¿no ve? Entonces, esa parte donde está describiendo al personaje pueden tener lo que sería esto, texto descriptivo, porque te está diciendo es un personaje delgado, alto, morenito, con bigote, sin un brazo, ¿no ve? Entonces te está describiendo. Y aquí te dice, puede escribir un objeto, animal o persona. Entonces, solamente esa parte de la descripción lo puedes sacar. Y como tú al leer vas identificando y dices, ah, esto es una narración, está saliendo de tal cuento. Entonces, narrativo. Ojo, ojo. Recuerda que el narrativo te tiene que presentar un conflicto, tiene que haber un problema y una solución. Por eso es un texto narrativo, porque nos están contando, nos están chismeando la historia de algo, de alguien. En cambio, el descriptivo, aunque salga una partecita de un texto narrativo, solo es descriptivo, porque lo único que te va a mostrar es esa parte de la descripción, lugar, tamaño, forma, ubicación te estará diciendo, ¿no ve? Entonces, con eso mucho cuidado. Ahora también, como les decía, se puede confundir con un expositivo. ¡Ah! Y ahora, ¿y eso por qué? Porque también este texto descriptivo lo que busca es informarte sobre algún objeto, animal o persona, ¿no? Entonces te está informando a través de la descripción. Entonces le dice, ¿cómo voy a reconocer si es descriptivo o expositivo? Simple, recuerda la estructura. Recuerda que un texto expositivo hemos dicho que va a tener introducción donde se nos presenta el tema y las ideas y va a tener un desarrollo. ¿No ve? En cambio, acá el descriptivo, aunque maneje un lenguaje objetivo, simple y directo, pues lo único que va a hacer es describir. No vas a encontrar tema ni ideas principales. ¿Está bien? Eso es importante reconocer y diferenciar. Veamos.
Aquí les muestro lo que dice. Las cactáceas. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Su tamaño varía cada especie. Así se puede encontrar cactus de gran tamaño, más de 2 metros, como pequeños, de unos pocos centímetros. Fíjate que va directo a la descripción. Nos dice que son plantas que pertenecen a las suculentas, no dice de dónde son originarias, hay en América, en África y Madagascar. Nos dicen que tiene un tamaño mediano, grande o pequeño. Nos dice que tienen caudales, ¿no? Y ya está describiendo que dentro de ellos es un tipo de líquido, puesto que ellos se encuentran mayormente en climas desérticos. Nos dice que estas plantas inclusive tienen flores, está describiendo, te dice que son atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Y acá ya nos dan un dato más específicos. Con respecto al tamaño, nos dice que puede ser más de 2 metros o unos pocos centímetros. ¿No ve? Entonces, como ves, solo es descripción. No está dividido por tema ni ideas, ¿no? Solamente nos está describiendo. Acá les traigo lo que sería este pequeño resumen, lo que vamos a tener texto argumentativo, expositivo, descriptivo y narrativo, cada uno con su característica. Recuerda que el narrativo te va a presentar, perdón, el argumentativo te va a presentar ideas y opiniones. Entonces, cuando tú lo lees, te vas a preguntar, ¿qué pienso al respecto? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con el autor o estás en contra? ¿No? Entonces, aquí te va a invitar a argumentar. Va a haber expresiones propias del autor, ¿no? Considero yo que no debería ser esto. Pienso que lo mejor hubiera sido este otro, ¿no? Entonces, van a tener expresiones de ese tipo donde se puede sentir al autor en lo que está diciendo, porque obviamente no es una información general. Aquí vamos a tener lo que son los famosos artículos de opinión y críticas. Dentro de lo expositivo hemos dicho que busca informar de manera objetiva, es decir, que nos cuente las cosas tal cual son. Por eso recuerda que te está preguntando qué es eso o por qué es así. El lenguaje es claro y directo. Como te decía, aquí vamos a tener los divulgativos o los especializados, ¿no? En los especializados vamos a tener textos científicos, en los divulgativos, pues las noticias que escuchamos todos los días, siempre y cuando vengan de un periódico serio, ¿ya, jóvenes? No todos los periódicos informan de la manera igual, ¿no? Y sí, fíjate que todos los textos que has utilizado en colegio, tus libros de cívica, de religión, de lenguaje, también entran dentro de esta línea del texto expositivo, porque la idea era informarte de manera objetiva. Descriptivo. Cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos, situaciones. Recuerda que aquí te va a responder a la pregunta ¿cómo es algo? Por tal razón, no te olvides que va a haber varios adjetivos muchas veces. Y por sobre todo vamos a encontrar lo que son guías de viajes. Ya te había indicado que puedes salir de cuentos o novelas porque se describe a personajes o se describe lugares, ¿no? Finalmente, lo que sería el texto narrativo, donde nos relata hechos que le pasa a los personajes, ¿ya? Hechos, no te olvides eso, acontecimiento, problema, conflicto. Pregúntate, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Vas a tener verbos de acción, como decir y caminaban, y corría, y cantaba, y llevaba, ¿no? O sea, de ese tipo que son parte de la narrativa. Aquí tenemos novelas, cuentos, fábulas, mitos y leyendas. Entonces, este pequeño documento, chicos, se los dejaré para que ustedes lo puedan ir revisando y diferenciando, porque sí, una de las preguntas en lectura de comprensión es justamente eso. El texto que usted acaba de leer se clasifica como argumentativo, expositivo, descriptivo o narrativo, ¿no ve? Entonces sí, esta es una de las preguntas de comprensión que podría aparecer y que espero que con esta pequeña guía y explicación tú puedas responderlo de manera fácil. Y con eso, jóvenes, habríamos terminado nuestra clase para el día de hoy.